Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, profe. Buen día a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Pues espero que aumente el número de asistentes para iniciar. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Ayer por ahí tuve una omisión a la hora de programar el examen y pues no les apareció. Ya lo reprogramé y hoy a las 11:50 va a estar disponible. Ya verifiqué y espero que no haya problema de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue un error de un servidor y pues ya lo corregí. Hemos estado revisando algunas operaciones metalúrgicas. Empezamos con la tostación y hablamos de la tostación que puede ser simple, hasta puede ser una tostación en donde participe no solamente la temperatura, sino algún tipo de reactivo. Generalmente el tipo de reactivo de la tostación es algún compuesto oxidante. Puede ser aire, la forma más económica. El oxígeno que contiene el aire se encarga de llevar a cabo la transformación química a la temperatura de tostación o la temperatura de operación en la que puede ocurrir ese cambio. Pero también se pueden utilizar otros reactivos como dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno puro. Insisto, la forma más económica es aire. ¿Y por qué es la más económica? Porque el gasto de operación consiste en absorber el aire del medio ambiente y por medio de una bomba mandarlo a la presión adecuada que pueda conducirse por medio de tuberías hasta el lugar en donde se va a consumir. Si se quiere utilizar oxígeno puro, pues ya es conveniente comprar el oxígeno puro a una planta que se dedique a separar el oxígeno del aire, o si se cuenta
con una propia planta de oxígeno, bueno, pues se hace la separación, pero entonces ya va implícito para usar en la tostación el oxígeno puro, ya está implícito el costo de separación de oxígeno del aire, más el costo del medio de transporte desde la planta de oxígeno hasta la planta en donde se va a llevar a cabo la tostación. Y a eso me refiero cuando digo la forma más económica es utilizar aire. Igual pasa con dióxido de carbono y con vapor de agua. Se tienen que generar de alguna manera. Por eso, pues dentro de esas opciones se va a buscar por parte de la empresa, por parte de la industria, conseguir el objetivo. Pero una vez que se ha conseguido el objetivo, el siguiente paso es buscar la economía de la producción. Voy a compartir la presentación que le habíamos estado dando seguimiento referente a la tostación porque hay algunas partes que no habíamos terminado de revisar. ¿Sí? Es esta la que estábamos revisando. Antes de que entremos a la parte de reducción química. Vean, por aquí platicamos de la tostación clorurante, la última ocasión que estuvimos viendo esta presentación. Y pues como podemos leer, el objetivo es transformar la mena, que puede estar en forma de sulfuro o de óxido, en un cloruro. Este cloruro puede ser soluble o puede ser volátil. Posteriormente, ya sea el cloruro soluble o el volátil, se van a someter a tratamiento para obtener el metal. Las reacciones que pueden representar esta tostación clorurante están aquí en rojo, ya las habíamos revisado, con cloruro de sodio. Y en la parte inferior están los reactivos, no solamente puede ser cloruro de sodio, ¿sí? Puede ser cloruro de magnesio, de calcio, el cloro gaseoso o el mismo cloruro de sodio que está incluido en estas reacciones. Aquí están los productos, el metal de interés en forma de cloruro y abajo también el metal de interés en forma de cloruro. ¿De qué se parte? Pues de una mena que contiene el metal de interés como sulfuro o lo tiene como óxido. Entonces, esta es la explicación para la tostación clorurante. Luego viene otra tostación que se llama carburante. Creo que cuando empezamos a ver esta presentación hablé con ustedes respecto del término de tostación. Se utiliza en algunas partes del mundo, en especial en España, para hacer notar que es una operación a alta temperatura de algo que se introduce en un horno, se calienta para conseguir un objetivo. ¿Qué se le llaman tostación? En este caso de la tostación carburante, pues propiamente es un tratamiento térmico. Aquí ya no se trata de utilizar esto para obtener el metal. Y pueden leer, dice, es un tratamiento para los aceros que consiste en modificar la superficie de un acero para aumentar sus propiedades mecánicas, generalmente dureza. Así es, una pieza de acero ya con una forma definida se va a meter a un horno y va a realizarse una cementación, por eso se llama tostación carburante. De alguna forma se proporciona carbono para que ese carbono difunda desde la superficie externa de la pieza de acero ciertos milímetros al interior y entonces se modifica principalmente dureza. Es un método de tratamiento térmico por medio del cual se aumenta la dureza.
Puede ser con solamente carbono o puede ser una carbonitruración, en donde además de carbono se añade nitrógeno también. Pero los dos son procesos que tienen ese objetivo principal: mejorar la dureza, que es una propiedad mecánica de este metal. En este caso, como ejemplo, se está poniendo el acero. Y a eso le llaman tostación carburante. Viene otro tipo de tostación. El objetivo de esta tostación, que le llaman magnetizante, es el siguiente, y el ejemplo más socorrido es la hematita, un óxido férrico. De manera natural no es magnético. Si se somete a una tostación, se va a convertir en magnetita. Este es un óxido ferroso férrico. Este, de manera natural, tiene propiedades magnéticas. ¿Cómo se consigue esto? Pues sometiendo las muestras de este mineral que contiene hematita no magnética a un rango de temperatura entre 700 y 800 grados, posibilitando que haya esta transformación, y de esa manera, ya una vez que es magnético, pues se puede hacer una concentración de los valores, que en este caso sería una mena que contiene magnetita, pero además impurezas. Al ser magnético se puede llevar a cabo una separación magnética. ¿Cómo se realiza? Pues un combustible se va a quemar parcialmente, por eso dice que una atmósfera pobre en oxígeno, hay una combustión incompleta, se genera calor y se genera sobre todo a partir del combustible, y por la pobreza de oxígeno se genera una combustión incompleta de carbono. Se va a generar monóxido de carbono y este va a actuar como agente reductor del óxido primario. El óxido primario es hematita. Se pone en contacto con el monóxido de carbono que se genera por la combustión de ese combustible con deficiencia, aquí dice pobre en oxígeno, con deficiencia de oxígeno, y entonces el monóxido de carbono que se genera actúa como reductor de este y lo transforma en Fe3O4. Generalmente esto se hace en hornos rotatorios a contracorriente. ¿Qué significa? Que por un extremo se va a cargar el mineral para tratar, va a estar girando el horno a una velocidad baja de revoluciones por minuto y se va a ir desplazando el material. Se mete el gas reductor y combustible por este lado y entonces se lleva a cabo esta reacción de reducción química. La temperatura no es tan alta y puede fácilmente transformarse Fe2O3 en Fe3O4. Se descarga por aquí un tostado al que ya le ponen el apellido de magnético, tostado magnético en la descarga. ¿Sí? ¿Se comprende? Es un método de calentamiento con una transformación gracias a la presencia de un agente reductor. ¿Qué se consigue? Cambiar una propiedad física en otra. Esta propiedad física se llama magnetismo. El óxido original no es magnético. El óxido que se obtiene como producto de la reducción química sí es magnético. Y entonces se puede llevar a cabo una concentración posterior y dejar en un porcentaje alto en la mena solamente el compuesto de interés. Otro tipo de tostación es la aglomerante. En esta, pues hay dos variantes. Una por núcleos. Se trata de enriquecer el mineral en un metal específico.
y se utiliza mucho en piritas cupríferas, es decir, minerales que contienen cobre y fierro. Esas son las piritas cupríferas, calcopirita, por ejemplo, o que contiene calcopirita y pirita. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, en una pila exterior de pirita se va a llevar a cabo una oxidación exotérmica espontánea. El sulfuro de cobre va a fundir y se va a concentrar en la parte interior de los núcleos o de las partículas, y lo va a cubrir una capa de óxidos de fierro. Aquí está. Posteriormente se lleva a cabo una fragmentación para separar la capa de óxidos de fierro de los sulfuros de cobre. Por eso dice aquí que es tostación por núcleos. ¿De qué es el núcleo? De sulfuro de cobre. ¿Sí? Nuevamente, pila exterior de pirita, se lleva a cabo una reacción de oxidación espontánea, esta es exotérmica, se va a fundir el sulfuro de cobre y queda concentrado en la parte interior. Como la temperatura de fusión de los óxidos de fierro es mayor, pues estos permanecen en estado sólido y quedan como si fuera una capa. Entonces se tienen partículas por fuera sólidas y con un líquido que, pues, después de realizar esta oxidación y al enfriarse, se solidifica en el interior, se fragmenta y entonces ya puede hacerse la separación. En eso consiste la tostación aglomerante. Uno de dos variantes, la que se llama por núcleos. La otra se llama sinterización. Seguramente ustedes lo conocen, es un método de aglomeración. Partículas muy pequeñas, menores de 10 milímetros, pueden aglomerarse una con otra para formar partículas más grandes. ¿Por qué se van a aglomerar? Pues hay una oxidación superficial y se funde ligeramente la parte externa de cada partícula. Hay una fusión, le llaman a eso fusión incipiente, sin llegar a que todo el material se convierta en líquido. Pero lo que sucede es que al fundirse superficialmente y estar en contacto muy cerca una partícula de otra, se llegan a soldar para hacer partículas más grandes. Y a eso se le llama aglomeración. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, pues si el mineral que se va a aglomerar contiene azufre, al llevarse a cabo la oxidación, pues se genera suficiente calor. Si no lo tiene, entonces no va a haber suficiente calor y se tiene que agregar algún combustible. Generalmente se agrega coque en polvo. Aquí dice coke, se pretendió escribir en inglés, faltó la E, coke. En español se escribe coque, C-O-Q-U-E. ¿Cómo se lleva a cabo esa aglomeración? Pues está dibujado le llaman cadena sin fin. Cada rectángulo pequeño de estos representa un carrito metálico. No tiene una longitud muy grande el carro, más bien es ancho. Y la longitud no es muy grande para que al llegar al final de la cadena pueda girar fácilmente. Si el carro fuera de una longitud más o menos grande, pues aquí quedaría, en lugar de que, como está dibujadito, dan
como si se curvara, tan flexible como si fuera una banda, quedaría el carro inclinado aquí. Y entonces ya no podría seguirse esa continuidad. Por eso los carros son de una longitud pequeña, más o menos como 50 centímetros, pero de una anchura que va por arriba del metro, entre 1,5 metros y 2. De esa manera se aprovecha para cargar el material, formar una cama. Hay una alimentación de finos inicial que va a proteger el fondo de los carritos. Se carga el material, luego los finos. Hay un quemador que le llaman aquí mechero. Este quemador o mechero va a propiciar que en una cámara de combustión se lleve a cabo la combustión de cierto combustible que va a calentar la capa superficial. Conforme avance la cadena, va a llegar a una zona en donde se tienen, dice aquí, campanas de aspiración. En otras ilustraciones dice cajas de viento. Son unos extractores que van a estar jalando el aire del medio ambiente. Esto está el medio ambiente. Se jala aire, el aire contiene oxígeno. Como hubo una mezcla de finos, los finos pueden ser de carbón o de coque. Entonces, esa mezcla del material por aglomerar más los finos de combustible propician que se siga llevando la combustión en todo el espesor de la cama, en la parte intermedia y en la parte del fondo, mientras va avanzando a una velocidad lenta de metros por minuto, para que se lleve a cabo la aglomeración. Al llegar al final de la cadena, puede descargar directamente a una criba que va a separar las partículas más pequeñas, más finas, para mandarlas de retorno al proceso de sinterización, y las partículas que rebasen cierto tamaño, pues ya es producto sinterizado. Este es un procedimiento muy utilizado para aglomerar y recuperar algunos polvos que se generan en metalurgia. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Creo que no. Sí, parece que no. Bien. Este otro es un procedimiento de tostación previa a una reacción principal. Hay dos reacciones entonces. Una inicial en donde se lleva a cabo la tostación. Aquí está el sulfuro del metal puesto en contacto con el medio oxidante para convertir este sulfuro en otro sulfuro más sencillo y un óxido. Posteriormente, tanto el sulfuro como el óxido van a ser sometidos a estas dos reacciones para obtener el metal a partir de ellos. ¿Sí? Vean, aquí está el metal con formación de algo de sulfato del metal, y en este caso el metal completamente libre. ¿Sí? Cuando esta reacción de sulfato entra en contacto con el sulfuro metálico, siguen estando en contacto y se obtiene finalmente el metal libre en los dos casos. Son las reacciones posteriores por medio de una reacción inicial. Entonces, con respecto a la tostación, pues aquí tenemos todos los tipos de tostación. En términos generales, podemos decir que la tostación es un proceso de transformación química y física de los compuestos contenidos en una mena. Tiene diferentes apellidos en función de los productos que se quieren obtener.
Si quieren obtener óxidos a partir de sulfuros, la tostación se llama oxidante. Si se quieren obtener sulfatos, la tostación entonces se puede llamar sulfatante o, como he visto en algunos otros textos, sulfatizante. Si se quieren obtener cloruros, la tostación es clorurante. Si se quiere convertir un óxido no magnético en otro óxido magnético, es tostación magnetizante. Y si se quiere tener un aglomerado, entonces la tostación dijimos que se llama aglomerante. Y puede ser por núcleos o por sinterización. Todos estos casos últimos, o con excepción de la tostación que se llama simple, en todos los demás casos hay un reactivo de por medio. No solamente la temperatura. En la tostación simple sí ocurre un cambio químico solamente por efecto térmico. ¿Estamos claros con tostación, jóvenes? Parece que sí. Parece que sí. Hay un aspecto que, bueno, aunque no es un subtema de la unidad, pero sí vale la pena tomarlo en cuenta. Después, por ahí tengo una presentación acerca de hornos, diferentes tipos de hornos que pueden utilizarse en la industria, no solamente de la metalurgia, a nivel industrial. Hay una inmensa cantidad de hornos y son diferentes en diseño, en capacidades, en tipo de combustible, en el interior del horno en donde se deposita lo que se quiere tratar. Son hornos para calentamiento y cambios y hornos para una destrucción o incineración. Eso lo vamos a ver en otra clase. Bien. Voy a compartir enseguida la otra parte antes de dejarlos retirar para su examen. La otra parte es esta. Estoy retomando una diapositiva de una presentación que ya había platicado con ustedes. Obtención de metales a partir de óxidos. Está aquí señalada de esa manera. ¿Qué es propiamente? Una reducción química. Y recuerden, había escrito con rojo una reacción química de reducción a partir de un óxido y de forma genérica, es decir, este es un óxido metálico sólido, se va a poner en contacto con un agente reductor gaseoso, en este caso monóxido de carbono, a una temperatura alta, diferente a la temperatura ambiental. ¿De qué va a depender? Del tipo de metal que tengamos aquí. Podrá ser entre un rango de 500 a 700 grados Celsius, tal vez 800. Va a depender del estado de oxidación en que se encuentra el metal también. Y lo que se va a conseguir es la conversión del óxido metálico en el metal de interés. Lo que sí, como podemos leer aquí, dice subíndice S, o sea, el estado de agregación del metal es sólido, lo que significa que no se lleva la temperatura a un nivel tan alto como para que el producto sea líquido, se funda. ¿Y qué sucede con el agente reductor? Pues vamos a decirlo de esta manera, le roba el oxígeno al óxido del metal de interés
y se convierte en dióxido de carbono. En este caso, en el que se utiliza monóxido de carbono como agente reductor. Insisto, la reacción de la izquierda es genérica. Del lado derecho ya está específico para un óxido de otro metal, también genérico, pero una forma de otro grado de oxidación. Un metal que está combinado con 3 oxígenos. ¿Qué es lo que pasa? Pues es la misma reacción, vamos a obtener lo mismo, nada más se está modificando en la cantidad de unidades de agente reductor. Y es para hacer notar eso. Y vean, ya lo habíamos apreciado en reacciones de combustión. En esta reacción de reducción química también se está presentando el número de moléculas del monóxido de carbono, que es el reactivo reductor, es igual al número de moléculas del gas producto. Y la reacción está balanceada. En los dos casos están balanceadas las reacciones. Que hay 2 metales, acá tengo 2 metales. 3 oxígenos del óxido más 3 del monóxido de carbono, agente reductor, me da 6. 3 por 2, 6 oxígenos. 3 carbonos en el agente reductor, 3 carbonos en el dióxido de carbono. Si nos apoyamos del equilibrio de la reacción, esto es muy importante para la termodinámica de las reacciones de reducción química, pues resulta que la constante de equilibrio de la reacción 1 va a estar en función de los productos. La actividad del metal multiplicado por la presión parcial de dióxido de carbono como producto. Todo eso dividido entre la actividad del óxido metálico multiplicado por la presión parcial del monóxido de carbono, que es el agente reductor. En el caso de el óxido y el metal, al ser fases condensadas, sus actividades son cercanas a 1 o en algunos casos 1. Así es que la constante de equilibrio queda expresada de una manera sencilla en función de presiones parciales de los gases. El gas producto sobre el gas reactivo. En el caso de la reacción 2, bueno, es el mismo caso. Sí, nada más que aquí cambia. Tenemos 3 moléculas del gas reactivo, 3 moléculas del gas producto. Entonces, este cociente está elevado a la tercera potencia. O cada uno de ellos elevados a la tercera potencia. ¿Sí? Podemos leer aquí lo siguiente. En las reacciones anteriores, el metal y sus óxidos coexisten como fases condensadas y sus actividades son cercanas o iguales a la unidad. Las relaciones de presión parcial de dióxido de carbono y presión parcial de monóxido de carbono para la reacción 1 y la presión parcial al cubo del dióxido de carbono entre la presión parcial al cubo del monóxido de carbono tiene un valor definido y esto va a estar en función solamente de la temperatura. Para llevar a cabo la transformación de un óxido en metal, sin llegar a fundir, se pueden utilizar como agentes reductores algunos gases. Los principales son monóxido de carbono e hidrógeno. Y casi siempre cuando se utilizan los dos es en una mezcla con una proporción determinada. De esta manera se evita la alta reactividad del hidrógeno cuando está solo. Se baja esa actividad al formar parte de una mezcla gaseosa.
y entonces ya se puede manejar con un poco más de seguridad. Algunos agentes reductores sólidos como el carbono. El carbono está presente en el carbón mineral y en el coque. Si se tiene disponibilidad de un buen carbón mineral, y buen carbón mineral se refiere a la composición química, el contenido de carbono, a pocas impurezas o poca materia volátil, pues entonces se puede utilizar poniendo en contacto ese carbón mineral con el óxido que se quiere reducir. Caso contrario, y por eso en metalurgia se utiliza coque, bueno, si no es tan bueno el carbón mineral, se somete a coquización, se obtiene un combustible sólido de mejor características físicas y químicas, y ese se utiliza como agente reductor. Habíamos platicado también que pueden intervenir otros metales como el aluminio o el cromo. Y algunos metaloides como el silicio. ¿Sí? ¿Cuál sería el requisito? Pues por un lado que la afinidad química del elemento metálico o del metaloide, afinidad química por el oxígeno, sea mayor que la que existe en el compuesto oxidado donde está el metal de interés. Hay algunos casos, y habíamos escrito una reacción en donde como que esa reglita no se cumplía. Bueno, generalmente cuando se obtiene magnesio, como está escrito, y lo vamos a ver no hoy, para no echarles mosca al ratito con el examen, sino en la siguiente clase, se lleva a cabo esa reacción de reducción, pero en condiciones de vacío. Se tiene que modificar la presión a la que se está llevando a cabo la reacción, para que entonces pueda llevarse a cabo la disociación de magnesio-oxígeno y que se oxide el silicio. Cuando se utiliza monóxido de carbono, un señor, les había dicho, de apellido Boudoir, de nombre Gustave Boudoir, propuso esta reacción. El dióxido de carbono que está en contacto con más carbono del combustible sólido que esté en contacto con este gas, se va a reaccionar, va a gasificar el carbono sólido, formando este que es el agente reductor. La constante de equilibrio de esta reacción de Boudoir está en función de la presión parcial al cuadrado del CO, que es el producto de la reacción, dividido entre la actividad del carbono sólido por la presión parcial del CO2, que es el agente reactivo. Nuevamente esta consideración: el carbono sólido tiene una actividad cercana a la unidad o unitaria, entonces la constante de equilibrio va a estar en función nuevamente de las presiones parciales de CO y CO2. Pero en este caso el CO es producto y el CO2 es un reactivo. Ojo, no confundirse con esta, en donde está al revés. El CO2 es un producto de la reacción y el CO es un reactivo. ¿Sí? Esta es la reacción de Boudoir. Entonces va a estar en función de la presión parcial del monóxido de carbono. ¿Y qué pasa con las presiones? Bueno, pues aplicando la ley de Dalton, si solamente tenemos como fases no condensadas estos dos gases, pues la suma de las presiones parciales de uno y otro va a ser igual a 1. Nuevamente, para ver qué tan fácil o difícil, aquí está la reacción de Boudoir. Reacción de gasificación del carbono con dióxido de carbono, y fue descubierta por Octave Leopold Boudoir en el siglo XX
el año 5 del siglo XX, 1905. Y como podemos leer, tiene mucha importancia en los procesos de reducción de óxidos metálicos. ¿Por qué? Porque afecta el equilibrio químico de las reacciones de reducción. Cuando está presente coque o carbón mineral formando parte de la carga. La reacción es esta, la que acabamos de ver. Y aquí está su valor de entalpía libre de reacción. Como podemos observar, pues este es un concepto termodinámico. Carbono sólido, un dióxido de carbono gaseoso, va a generar monóxido de carbono. Y a esto se le llama gasificación del carbono. Aquí le voy a dejar por un momento, jóvenes. En la siguiente clase seguimos con esto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos en el punto de reducción química. Reducción química de óxidos. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es? ¿Cómo cuánto tiempo dura el proceso? Ay, caray. Sí, o sea, se mete el metal con el dióxido de carbono, pues, para obtener el metal, pero ¿como cuánto tiempo dura esa reacción? Pues es que a veces preguntar una cosa que depende de muchos otros factores se vuelve difícil contestarlo, porque la termodinámica nos indica que es posible que suceda una transformación en función de temperatura y del equilibrio de la reacción, pero no nos indica tiempos. Para eso tenemos que meternos a estudiar cinética de reacción para poder determinar tiempo. Por eso, así no te puedo decir directamente, ¿sabes qué? En una hora ya está listo, o dura toda la noche. Va a depender de el buen contacto que exista entre la materia prima en estado sólido y el agente reductor. Profe, Si es un agente disculpe. reductor, sí. ¿Ya apareció el examen? Adelante. Perdón. Adelante, adelante. Respóndanlo. No las van a ensartar, güey. ¿Qué traen, pues, güeyes? Cállense a Ya la nos la están verga. ensartando, güey. Ya nos la están ensartando, güey. Ah, no mames, ahora nos dio 10 minutos, güey, a huevo. Nos dio 10 minutos, ¿no, Algo güey? bien. Dice, vence hoy a las 11:56. ¿Sí es el güey, chido? hijo de su puta madre. ¿Para qué quieres más, güey? ¿Para qué quieres más? Ya lo tengo, puto, se los paso, Mayor, güey. mayor sí es igual, güey. Yo también ya lo tengo, güey. Son ventajas. Ah, güey, pero... A ver, espérate, vamos en orden. Son A ver, ventajas. son ventajas Pues sí, es de el la mismo, güey. hidrometalurgia versus la pirometalurgia. Ingeniería civil más compleja, no. Estas El son consumo- desventajas, Sí, güey. güey. Ese es el Sí, cierto, desventajas, qué Estas pendejo. son desventajas, güey. Dice, son desventajas de la hidrometalurgia versus metalurgia. Ingeniería civil más compleja en las plantas, güey. Esa es una. ¿Y la otra? Reactivos más caros, güey. Sí, güey. La 2 es HEP, ¿no? Sí, güey. Oye, pendejo. El método de la exhibición justifica pequeños gastos Sí, es el mismo, sí, tiene varias es muy HEP. Es iguales. HEP. La 3, Están un poquito cambiadas, ninguno. pero... Este método de la exhibición mineral queda sumergido en la solución lixiviante ninguno. Arbes. La ¿Seguro, 4. güey? Espera.
A ver, dice, las reacciones reductoras se llevan a cabo en la lixiviación estática cuando se da lo siguiente. El mineral queda por encima de la fase acuosa, el líquido lixiviante inunda el mineral. Yo creo que es esa, güey. Sí, el Según yo líquido- la primera, ¿no? No, güey. No, güey, porque cuando tienes el mineral que queda por encima está en contacto con el ambiente, güey, entonces pues se oxida. Se lleva pues la reacción oxidante. Y lo dice, las siguientes reactivos, el cianuro de sodio y cianuro de potasio son salinos. La 6 es biolixiviación. A perro del agua. La 7, concentración, purificar PLS. Nada más me van diciendo si no están de acuerdo, güeyes. No tan rápido, güey, tranquilo. Sí, güey, aguanta, cabrón. Seleccionar No, 3 no de seas 6 opciones humillado. Tú relacionadas échale, con la güey, tú extracción échale, de güey. purificación. Dale, pues, zorra. Ahí te va, güey, ahí te va. Dice, la precipitación de un compuesto, el intercambio iónico, el uso de disolventes orgánicos, la absorción de carbono activo son procesos para concentración y purificación a huevo. Selecciona 3 de 6 opciones relacionadas con la extracción y purificación del PLS. Cianuro de sodio, diluyente, extractante, carbonato de sodio, modificador. Verga, güey. Yo creo que uno es extractante, güey, y los otros no sé. No, pues gracias. Diluyente, extractante, modificador. A perro del agua, gracias, güey. Y luego dice, a la depositación de un metal en un electrodo usando energía eléctrica de baja intensidad se llama electrólisis, electroobtención. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Material, según yo sí. Material del cátodo para la electrólisis de Cu disuelto en un licor. Espérate, Era. no me digas, güey, espérate, no me digas. Creo que es de acero inoxidable, güey. Sí, es de acero inoxidable. Ya lo envié, Era- güey. No mames, hijo de perra. El ¿Sí? consumo energético es más Güey. bajo y costos de personal Perfecto. ¿La reducidos. cuatro cuál era? Esperaras, cabrón. La 4 es el líquido lixiviante. La 2 es inunda HIP. el mineral. Y la La 1 2 es es HIP. ingeniería civil más compleja y reactivos más caros, güey. Chino, ponme de moderador, güey, para ponerles mi pantalla. Ahí te va, hija, ahí te va. A ver, deja ver. Güey, la 2 es HIP. Dejo. Héroe. Héroe. No, Mía. la neta, puto George, ¿qué haríamos sin ti, güey? La neta. No A ver, sacar pues, la carrera. A ver, Sí, espérate, güey. pues, gallo, pues no me apareces, güey. Ah, sí, Levanta ya, la ya. mano para que sepa quién es. A ver, levanta la mano, güey. A ver, gallo. ¿Quién dijo eso? Güey, yo no te puedo ser moderador. El güey que inició la sesión fue el Gabo. Ah, ese güey es el pues, que Ah, habla. pues sí es cierto. Oye, güey, en la no primera, mames, güey. Convertir en moderador. aquí en la primera sí está bien que es el consumo y los costos, güey. Ah, cabrón, ¿qué quiere Roberto? No mames. Yo siento que ya lo van mandando, putos, porque. ¿Qué quiere Arre, pues, Roberto? güey. Pero ya lo mandaste así era, ¿no? Sí, güey. Ah, huevo, ¿Sí ven pues, mi no. pantalla, no? Sí, güey, sí se ve. Ustedes díganme a por dónde me muevo. ¿Cuál Sí, quieres, güey, güey? si era como íbamos diciendo, ¿no? Sí, güey. Arre, pues, güey, entonces ya deja. La 1 es ingeniería civil más compleja y reactivos más caros. Y la 2 es GEP. La 3 es ninguno. La 4 el líquido lixiviante inunda el mineral. La 5 Y salino. el profe nos marca y casualmente todos en llamada el profe hijo de su reperra madre. La 6 lixiviación, güey. La 7 concentrar, purificar PLS. La 8 diluir. ¿Ya, güey? Arre, pues, potasiera. Jorge, ¿cómo te vas a vestir al rato, güey? Me voy a poner el sacudo para no barrer encima nomás, güey. Yo también, güey, pero ¿qué color es tu sacudo para no barrer? Negro. Y verga, güey.
Entonces, Greg, Esos, güey. Sí, güey, pues ya igual, pues qué. Dale, al inglés, güey, y tú Ya vi, diriges las güey. primeras dos y yo las últimas dos, ¿crees que No, me cague no sé directo? de más. no, güey, que sí, así las hacemos. Entonces, arre, güey, mira, entonces entramos a qué hora? La Como a ocho. las No, Julia. 9:30, ¿no? Gracias, baby. Gracias. Va que va. A las 4, güey. Exactamente a las 4 entramos. Simón. Arre, pues, güey, entonces tira Ya paro, lo envié. tú haces las primeras, güey, ¿a qué hora se acaba la primera? A ver si no nos sospechan. A las 5. Entonces, haces toda la primera, güey, y a ver si alcanzo a salir del inglés para yo hacer la segunda, güey, y así en caso de que no, pues empieza la segunda y ya luego yo digo las preguntas y así. Entonces, haces paro, güey. Que sí, güey. Arre, pues, güey, muchas gracias por tu colaboración, güey. Este hijo de perro. Dale, pues, gallos. Arre, pues, perros. Sale, pues, perros del agua, fue un placer haber copiado. Perros del agua. Esa mamada que. Fue un placer haber chambeado con ustedes. Fue un placer que el Jorge haya hecho todo. Fue un placer que el Jorge nos lo haya pasado. Una Sí, vez güey. más. No mames, ya hay que hacer algo nosotros, ¿no? Qué vergas. Ahora, pues, gallos. Arre, pues, Arre, pues. gallos. Sale. ¿Se van a meter a la reunión del Mamerto? Yo estoy adentro, güey, y no dice nada. Pues yo ya no me voy a meter porque luego voy a decir ¿Quién que está qué conectado pedo. en la Sí, reunión? tampoco. De acá Ya de... haz de cuenta, si te Profe cae el Rosas. palo y que te diga algo, pues Es que ya me le sale. dices, ya nos dices, güey. Y lo verguiamos. Arre, pues ya le Sí, caemos yo a la- también. Pero veo Dale, que hay varios pues, güeyes, ahí al conectados. rato. Sale. Gracias. Dale, chavos. Sale. Espérate, carnal.